Todos conocemos al Rolex Submariner, todos conocemos el AP Royal Oak, todos conocemos el Daytona, pero pocas veces tenemos una leyenda que es asequible. Normalmente cuando hablamos de un reloj de ensueño, un reloj que es una leyenda, que es icónico, hablamos de relojes de miles y miles de dólares. Pero en este caso es completamente diferente. El Seiko SKX era el rey, era la leyenda. Y esto se dio gracias a que era un reloj que podías conseguir por un poco más, un poco menos de $200. Y se volvió tan, pero tan famoso, tan, pero tan deseado, porque tenía unas prestaciones inmejorables para su época. Y esta última frase es muy importante, es un factor muy importante. Era un reloj con resistencia al agua de 200 metros, tenía corona roscable, tenía un extensible bueno, aceptable, si así lo quieres decir. Y obviamente tenía un precio inmejorable para estas prestaciones. Muchos dicen que fue el mejor reloj de buceo por mucho tiempo. Y era un reloj que se parecía al Submariner, pero no, o sea, como que daba esa vibra, pero obviamente tiene su diseño propio. Y creo yo que este fue uno de los mejores relojes del mundo por un tiempo. Pero ¿qué pasa cuando eres el mejor en algo, en lo que sea? Te vuelves cómodo, si no hay nadie que se te acerque, pues te empiezas a relajar, dejas de aprender, dejas de buscar maneras de mejorar y te estancas. Y siento yo que eso fue lo que le pasó a Seiko con el SKX. Se quedaron en esta época de gloria. No sé si tengas algún conocido que del único que habla es de sus épocas de gloria. Cuando ganó esto, cuando hizo esto y fue hace 10, 20, 30 años. O de las personas que hablan solo de, no, es que yo en la prepa. Es lo mismo. Fue un excelente reloj en su época. Pero para la actualidad es un reloj que se quedó corto. Y yo creo que es por eso que lo descontinuaron. Pero creo que Seiko cometió varios errores de marketing y de cómo manejó el descontinuar el SKX. Para la actualidad es un reloj básico. Pero, como les digo, para su tiempo estaba bien. Pero Seiko se estancó en el Crystal Heartlex, que sí, ya sabemos que es su patente y que la tienen que usar. Y se estancó en el bisel de aluminio, se estancó en esas cosas básicas, que ahora ya es un must para las marcas, por lo menos a mi punto de vista. Tener cristal de zafiro, tener bisel de cerámica, tener corona roscable, son cosas que ya son un must en cualquier reloj. Y digo que es un must porque si una marca china que te ofrece un reloj de $100 ya trae esas prestaciones, ¿cómo es que tú, siendo un gigante de la horología, no lo puedes hacer por $200, $300? Ahora, el SKX no recuerdo exactamente bien en qué año fue que lo descontinuaron. Fue por ahí del 2019, 2020, 2021, más o menos. Según yo, fue justo antes de la pandemia que lo descontinuaron. Y pasó lo que pasa normalmente con los relojes más caros. Cuando se rumora que Rolex va a descontinuar un reloj, obviamente la gente los empieza a comprar esperando a que exploten en precio y que se dupliquen y que ellos dupliquen sus inversiones. Y la gente pensó que iba a pasar eso. Y no. Yo llegué a ver gente que los publicaba en 600, 700, $800. No, porque ya está descontinuado. Sí, padrino, pero no. Es otra cosa completamente diferente. Y a esto añádele el error de branding que Seiko cometió a mis ojos, que fue descontinuar el que era el rey de los divers por un precio muy asequible, que eran como $200. Y entonces lo descontinúas y unos meses después anuncias la línea de Seiko 5, que es la misma caja del SKX, que es la mismita, el mismo bisel, el mismo cristal, pero le quitaste la corona roscable. Ahora ya no es un reloj de buceo. Entonces la gente dice como, a ver, me estás dando un reloj más caro, porque en ese tiempo cuando salieron estaban casi al doble, estaban casi a $400, que era una locura. Me estás dando un reloj más caro, descontinuaste mi reloj favorito.
Y además me estás dando menos prestaciones que tenía con el SKX. Entonces Seiko salió a decir, no, a ver, espérame, padrino. Entonces continuamos el SKX, lanzamos la línea Seiko 5, que según Seiko no tenía nada que ver con el SKX, pero pues era la misma caja, el mismo cristal, el mismo bisel, pero bueno. Y ellos dicen, no, la línea que va a reemplazar al SKX es la línea Prospex, que son relojes de $400, $500, $600. Entonces, descontinúas el SKX, lanzas una línea más cara que es el Seiko 5 de $400, que es el doble, trae menos prestaciones. Pero los que se supone que van a reemplazar al SKX son relojes de $500, $600. Es un reloj del triple de precio. Entonces no hace sentido. Yo tuve mucho tiempo un problema con el SKX, que para mí era sobrevalorado, sobre todo cuando lo descontinuaron y la gente los ofrecía en $700, para mí era una locura, impensable. Entonces creo que mi problema fue más con la gente que pensaba o que a fuerza quería que el reloj explotara en precio para aprovecharse de que lo descontinuaron, que con el reloj como tal, porque es un reloj bueno, es un reloj que añora esos tiempos donde por $200 podías tener un reloj que era para toda la vida. Era un reloj espectacular, bonito, era modificable, la gente vendía miles de partes para que tú lo pudieras hacer tuyo. Y sí, es un reloj muy bonito. Yo conozco personas que siguen usando su SKX que compraron hace años y sigue funcionando perfecto. El extensible es aceptable. Digo, todo esto tomando en cuenta que es un reloj de $200. Es que es una chulada de reloj. O sea, se ve increíble. La carátula agarra también cierta como patina. Pero como les digo, es de esos relojes que ya pasó tu tiempo, abuelo, ya. Sí, ya sabemos que fuiste el guantes de oro en 1940. Ya. Es hora de descansar, abuelo. Y creo que el legado del SKX, que es muy grande, en lugar de retirarlo como los grandes que fue, terminó manchado porque Seiko no supo manejar el lanzamiento del Seiko 5. Pero habiendo dicho esto, esta es una leyenda. Y es una leyenda asequible, lo que lo vuelve más cool. Que todavía puedes conseguir este reloj a un muy buen precio. Digo, sí subieron un poco porque cada vez es más difícil encontrarlos, pero no explotaron en valor como la gente pensaba. Pero déjame tú qué opinas aquí abajo.